Bueno, mirad, si ya de antemano vamos a participar en una batalla que ya de antemano la tenemos perdida, vamos mal. Porque veo que con la cintita esta de plástico está machacadita por todos lados. Intentas hacerle el agujero nuevo y hacerle con precisión, pues lo más fácil es que se te vaya por un lado o por otro. O es que no tengo mucha habilidad, o bueno, está hecha una pena. Y llena de empalmes y tal y cual, para lo machacada que está. Que me rindo. No voy a luchar más con ella. Paso de ella. Así que, al carajo con ella. Lo que voy a hacer es una nueva. Voy a hacer una nueva, no voy a luchar más con ella. Con un trozo de cámara vieja. Voy a hacer una, no, dos. Una para cada rueda. Además, como es muy fácil, cogemos la cámara, aprovechando en esta, lleva tiempo por ahí y está ya plana, de aplastada. Pero que todas tienen, imagino que de la unión de cuando las hacen en la fábrica o lo que sea, la máquina o eso, tiene una línea que se ve longitudinal. En toda su superficie se ve una línea recta de la unión de la cámara. Bueno, pues vamos a aprovechar esa línea para hacer un corte recto, y después simplemente lo que vamos a hacer es a 1,5 centímetros más o menos sacar otra tira. Ya tengo sacada una y voy a empezar con la otra. Hacer el agujero del paso de la válvula es muy fácil. Lo único que tenemos que hacer es hacerle haces un doble y le haces un pellizquito, claca. Le haces un pellizquito, vamos a ver si tengo un trocito aquí, en esa no, aquí por ejemplo, en este trozo, para que veáis que es muy fácil hacer el agujerito de la válvula. Le quitas un pellizco así y ya estaría hecho el agujero. Luego si le quieres perfeccionar un poquito más, para redondearle un poquito más eso, pues con un poquito más de cuidado le vamos dando hasta que quede que pase la válvula por ahí. Pero es muy fácil. Lo vemos, ¿no? Vale. Luego, para unir la tira y hacer un arillo, pues como si fuera un parche, lo único que tenemos que hacer es lijar bien las dos superficies a unir. Una vez que hayamos cogido el largo, lo ponemos alrededor de la llanta. Vamos a ver, la tengo aquí, esta que ya tengo cortada, hacemos la prueba con esta. Coges así, sujetas ahí con el dedo, le das la vuelta alrededor de la llanta, ahí, más o menos este es el lado, que quede un poquito tirante, y este sería el largo. Lo único que tenemos que hacer es unir las dos puntas con cola de contacto, como si fuera un parche. Y como es elástico, luego para ponerlo hacemos que coincida el agujero que hayamos hecho con el agujero de la válvula, hacemos que coincida, y ya tendríamos una cinta nueva. Y ya está. Bueno, voy a seguir yo haciendo la otra y paso de luchar con la cinta de plástico. Veo que va a ser una batalla perdida, así que paso. Bueno, ya tenemos colocada una cinta, nos aseguramos, después de haber hecho el agujero y tenerle centrado en el paso de la válvula, nos aseguramos de que en todo su perímetro está bien puesta, protegiendo las cabezas de los radios. Una vez que la tenemos puesta bien centrada, pasamos a montar la rueda. Bueno, para montar la cubierta, tendríamos que tener en cuenta, dependiendo de la cubierta, el sentido de giro de la rueda, dependiendo del tipo de dibujo o de taco que lleve. Pero en esta, hombre, no entiendo mucho inglés, pero me da la impresión de que pone aquí que lo mismo da de una manera que de otra. Y por la forma del taco, me parece que da de una manera, me da igual, de una manera que de otra. Así que, como nos da igual, pues igual
la voy a poner lo mismo de un lado que de otro. Quiero decir que como da igual de una manera que de otra, pues no nos preocupamos mucho. Otra cosa que pone aquí, la presión que le vamos a dar a la hora de inflar. Tenemos que tener en cuenta eso, porque aunque la cámara te permita un poco más, a lo mejor la cubierta no, y le das demasiada presión y se te sale de la llanta. O coge deformidades, como bultos o huevos o cosas de esas, que luego a la hora de rodar o de pasar por el juego de freno, pues a lo mejor no podemos ajustarla bien. Así que vamos a tener en cuenta un poquito la presión. Hombre, va a ser difícil que lleguemos a reventarla. Muy difícil. Antes calculo que, hombre, depende, si utilizas un compresor no te preocupa mucho, pero si la bomba es manual, calculo que aflojes antes. Así que venga, empezamos a montar. Bueno, ahora que me estoy fijando con un poquito más de detalle, pone aquí algo de rotación. Quiero entender, en mi pobre inglés, o sea, ninguno, el sentido de giro de la rueda a la hora de montar. Y me da la impresión, pues, de que lo mismo da de una manera que de otra, como estábamos diciendo. Así que, nada, no nos complicamos más la vida y al lío. La montamos. Para montar la cubierta, lo único que tenemos que hacer es, de la misma manera que lo desmontamos, vamos a colocar la llanta encima de la cubierta, encima de un lado de la cubierta, y procedemos a meterla en todo el perímetro. Nos va a quedar como si dijéramos un lado de la cubierta fuera de la llanta, que es lo que necesitamos, el espacio que necesitamos para meter la cámara. Este otro lado de la cubierta, pues luego ya lo montaremos una vez que esté la cámara colocada en su sitio. Bueno, antes de montar la cámara es importante que la comprobemos. No vamos a estropear todo el trabajo por una nimiedad como no comprobar. Por inmersión, que es el método más seguro, si la válvula pierde o si tiene algún pinchacillo por ahí. Lo vamos a hacer, ya lo hemos visto cómo arreglar un pinchazo, por ejemplo, la forma de comprobar la cámara. Si tuviera algún pinchazo se lo arreglamos. Yo, como he visto que esta cámara, la antigua que tenía, creo a simple vista que está perfectamente en buen estado, pues se la voy a volver a poner. Que no, pues tengo una nueva por ahí, se la cambiaría. Pero bueno, si podemos apurar esta un poquito, que está en buen estado, pues lo vamos a hacer. Voy a comprobarla, en vista de que vea de que no tiene ningún pinchazo, ni pierde por ningún sitio ni nada, pues nada, procedemos a montarla. Bueno, hemos comprobado que la cámara no pierde aire por ningún sitio, no está pinchada, ni falla por la válvula ni nada. Pues le quitamos el aire casi en su totalidad, dejamos siempre un poquitín, porque si no se arruga mucho ahí, dejamos ahí un poquito, que esté así un poquito morcillona. Dejamos siempre un poquito de aire porque se introduce mejor en la cubierta y evitamos el riesgo de que al no tener nada de aire se nos puede retorcer o quedar pellizcada por ahí. Y es más fácil así, con un poquito de aire. Venga, pues empezamos a montarla en la cubierta, siempre por la válvula. Empezando a montar siempre por la válvula, ya sabéis. Bueno, a la hora de montar la rueda, al sacarla fue fácil, porque como no tenía presión de aire, me refiero aquí entre las zapatas de freno, no, ahora seguramente no va a pasar. Seguramente no, casi seguro, no va a pasar. No nos vamos a complicar la vida. Porque también la podías meter sin aire y una vez que la tienes montada le das presión a la rueda. Yo ya le tengo dada la presión, así que lo que vamos a hacer es quitar una zapata, la colocamos en la rueda en su sitio y luego le volvemos a ajustar la zapata. Repito que también lo puedes hacer con la presión de aire quitada. Montas la rueda y luego una vez que tienes la rueda puesta, pues ya le das presión de aire. Bueno, como para poder explicarlo, veo que va a ser más fácil quitar la presión de aire para que se vea, porque si no, en los dos sitios no voy a poder estar. Para colocar el cambio exactamente igual que lo quitamos. Lo que hacemos es estirar el cambio, le colocamos en cualquiera de las coronas, al medio, por ejemplo, en cualquiera de las coronas de los piñones, lo colocamos y ahora
sujetamos el cambio con una mano y con la otra apretamos un poco la cubierta para que nos pase entre medio de las zapatas. Vamos a ver si puedo estar yo en los dos sitios. Ahí, va. Una vez que ya lo hemos metido, volvemos a tensar el cambio un poquito y nos aseguramos de que quede con las tuercas que tiene aquí unos separadores en un lado. A lo mejor hay bicicletas que lo tienen, otras que no. Nos aseguramos que los separadores que los ponen para que quede el eje centrado en el cuadro. Vamos con un poquito de paciencia, lo vamos metiendo en su sitio. Hay que abrir un poquito el cuadro para meterlo. Vamos a ver. Ahí. ¿Ajustado? Bueno, pues ya lo tendríamos. Ahora nos vamos a asegurar de que la rueda que quede centrada. Vamos a ver si lo puedo poner para que se vea aquí. Aquí. Nos vamos a asegurar, es importante, de que la rueda nos quede centrada, que quede a la misma distancia. De esta barra, este lado de la rueda, como al otro lado, la rueda nos quede separada a la misma distancia de los lados de la rueda, de las barras del cuadro. Eso es importante, que nos quede centrada ahí. Vale, una vez que está centrada la rueda, que vemos que está centrada, nos aseguramos de que no roza en ningún sitio, como en las zapatas, por ejemplo. Vamos a ver si se frena. Lo oímos, ¿no? Y se ha frenado. Eso quiere decir que queda hacerle un pequeño ajuste a las zapatas de freno. Bueno, a la hora de ajustar las zapatas, por si nos rozan, las zapatas es importante que vayan, es muy importante, que las zapatas vayan frenando, o sea, haciendo fuerza. A la hora de apretar el freno, que apoyen perfectamente centradas sobre la llanta. No que no pille media zapata afuera, por un lado, por arriba o por abajo, o quede retorcida, como cruzada. Tiene que ir perfectamente perpendicular a la llanta, en el mismo sentido, y centrada en el ancho de la llanta. No vaya apoyando en la cubierta, porque en algún sitio he visto yo por ahí que las zapatas van rozando sobre la cubierta y cuando frenas se van comiendo la cubierta y en el momento menos pensado la cubierta ha sufrido un desgaste por el roce de la zapata y te puede reventar, provocando un accidente. Así que vaya en la llanta siempre, la zapata, y centrada en el sentido de la llanta y en el ancho de la llanta. No vaya ahí cruzada, ni inclinada hacia arriba, ni hacia abajo, que vaya perfectamente sentada ahí. Y otra cosa, si tira más de un lado que de otro el freno, como es mi caso, que por eso me frena, es que no sé si no os lo puedo enseñar. Vamos a ver si desde aquí arriba se viera. No se va a apreciar, yo creo, con detalle. Vemos que de aquí roza, no sé si se aprecia, vamos a ver si lo puedo acercar un poquito más. Vemos que de aquí roza la zapata, ¿no? De ahí está rozando. Y del otro lado, vamos a ver si se puede apreciar de aquí. Eso me estorba la pata cabra. Vamos a ver si lo puedo poner para que se viera. No, en este lado no me deja. Bueno, vemos, en este lado está separado. No sé si se aprecia. Sí, creo que sí. Está separada la zapata de la llanta. Eso quiere decir que en el otro lado está pegando y en este no. Quiere decir que el freno está tirando más de este lado. El sistema de freno está tirando más de este lado que del otro. Puedes empujar un poquito y llevarlo a mano, pero el muelle va a hacer su trabajo y te va a volver a traer el freno a este lado. ¿La solución? Pues la solución os la voy a decir ahora después de que cargue la batería, que no me gustaría que me dejara con la palabra en la boca. La solución está, vamos a ver si me da tiempo de decirlo, en estos tornillitos que tiene aquí. Lo vemos, ¿no? Este tornillito que tiene aquí, el sistema de freno, es un tornillo de estrella, también se puede utilizar uno plano. Nos permite, aflojando o apretando, darle fuerza al muelle, para que tire el muelle con un poquito más de fuerza de este lado o del otro. Que tira más del otro lado, aflojaríamos un poquito el muelle
y si fuera necesario apretando un poquito de aquí, compensando de un lado y de otro, para que los dos tengan la misma fuerza, hasta que el juego de zapatas se nos quede centrado en la llanta, sin que nos frene de un lado y del otro vaya, no toque la llanta, porque lo único que hacemos es, pues eso, como pisar de manera deforme, pisar más de un pie que de otro. Va gastando la zapata de un lado y frenando todo el rato la rueda, impidiendo el giro correcto y desahogado, y jodiendo la pava en definitiva. Así que vamos a jugar de estos tornillos. Le voy a quitar un poquito de fuerza de aquí para que mande el muelle del otro lado un poquito más y se centre el sistema del muelle, el sistema de freno, se centre ahí en la llanta. Venga. Bueno, vamos a ver si me puedo apañar ahora, porque me he quedado sin batería y ahora con el cable pues jodida está la cosa. Bueno, vamos a ver, porque yo creo que se va a entender, aunque no se vea muy bien. Lo que me gustaría enseñarlo con más detalle, pero vamos a ver si me deja un poquito el cable. A ver si me deja. Vamos a ver. Se ve la rueda. Bueno, pues le vamos dando los pedales. A ver si me alejo un poquito, igual se aprecia un poquito mejor. Le vamos dando los pedales y comprobamos que la rueda no nos pega en ningún sitio, porque se oye enseguida el ruido. Gira perfectamente y no nos roza en nada. Lo normal sería que nos rozara en alguna de las zapatas de freno. Bueno, comprobamos que frena perfectamente, soltamos el freno y la rueda tiene que hacer un pequeño giro. Eso nos indica que el freno suelta bien, perfectamente. Ahí frena un poquito, lo vamos a ajustar, como hemos dicho antes, comprobamos que el freno suelta bien, por supuesto, engrasando perfectamente el sistema de freno, porque a lo mejor si está un poquito con óxido o no está bien engrasado, no nos está haciendo bien el juego, y a lo mejor tira más de un lado que de otro, no vamos a ajustar a mano, tirando de la zapata de un lado, tirando a mano de otro, si tenemos la opción de jugar con los muelles, porque lo que tú hagas con la mano, el muelle te lo va a deshacer luego. Así que lo suyo es ajustar de los muelles hasta que vaya perfectamente. Bueno, volvemos a comprobar que la rueda va bien, que no nos roza en ningún sitio, y volvemos a comprobar el freno antes de hacer ningún ajuste. Si vemos que nos roza un poquito, pues le vamos a quitar un poquito de fuerza al muelle. Bueno, vamos a ir jugando con los muelles un poquito. No os voy a meter todo el rollo, porque si no, hasta que yo lo consiga ajustarlo, pues te puedes tirar aquí, te sale a la primera y lo puedes hacer en 5 minutos, o te puedes tirar 15. Bueno, se trata de ajustarlo hasta que la rueda vaya girando perfectamente. Lo hemos oído, ¿no? Frena, es muy poquito, pero algo roza. Así que le voy a quitar un poquito de fuerza a este lado, porque es en este otro lado donde me roza un poquito. Le vamos a quitar un poquito de fuerza al muelle, porque está tirando un poquito, hasta que nos quede la rueda suelta. Comprobaremos varias veces, y una vez que veamos de que lo tenemos bien ajustado, pues nada, listo. Venga, lo voy haciendo yo. Bueno, pues una vez que hemos comprobado que tenemos el freno ajustado perfectamente, que abre y cierra perfectamente y no nos roza en nada, vemos que la rueda camina perfectamente y que no nos roza nada, no se nos queda por ahí frenada en nada. Damos el freno por ajustado perfectamente y nos liamos con el cambio. Por supuesto le vamos a limpiar, le quitamos todo el polvillo y la pelusilla y toda esa guarrería que tiene por ahí, que se le va pegando al aceite, la grasa. Le limpiamos y después pasamos a comprobar marcha por marcha que sube y baja la cadena a las dos. Bueno, en este caso tiene tres. Tres catalinas se le llama aquí.
o coronas. Tiene 3. Vamos a comprobar, jugando con la palanca del cambio, que las coronas suben perfectamente y el cambio nos permite cambiar de marchas. Comprobando que suba por todas las catalinas por delante y todos los piñones por atrás. Vamos a limpiarlo y lo engrasamos y lo comprobamos que funciona. ¿Que funciona bien? Bien. ¿Que no? Pues ajustaremos un poquito el cambio. Viene todo pensado, la verdad. Viene todo pensado, no sé quién se calienta la cabeza, pero desde luego hay gente por ahí muy hábil. Tiene sus tornillitos, el cambio, que nos permite abrir un poquito o cerrar, jugar un poquito muy despacio. Estos tornillitos son para jugar muy despacito con ellos. Y vamos comprobando, damos ahí media vuelta y comprobamos, dependiendo de lo que queramos hacer. Si vemos que la cadena nos baja mucho, que nos roza, apretaremos un poquito el cambio para que nos lleve la cadena más hacia adentro contra la rueda. Y si vemos que nos sube mucho la cadena hacia al piñón grande, vemos que nos sube mucho aquí arriba al piñón grande, incluso si está demasiado ajustado nos podría llevar la cadena nos podría sacar la cadena del piñón grande, y quedarse incrustado entre los radios y la corona, provocando a lo mejor que se parta algún radio o un accidente incluso. Y estos tornillitos que tiene aquí son para ajustar eso. Por supuesto, primero lo vamos a limpiar antes de ajustar nada, antes de tocar nada, porque a lo mejor con un engrase vuelve a funcionar todo, porque si estaba ajustado hasta ahora, lo normal es que vaya perfectamente. Pero lo primero es eso, limpieza, engrasamos y después ya comprobamos si hay que hacer algún ajuste. Yo voy a empezar desmontando, con la llave correspondiente, por supuesto. Voy a empezar desmontando este piñón que tiene el cambio. Va a tirar la cadena, no va a ser mucho, pero oye, va a tirar la cadena. Así que jugamos un poquito con el cambio hacia adelante, jugamos un poco con el muelle y evitamos de estar obligando al tornillo a salir ahí porque le tiene el muelle apretado. Tiramos un poquito y sale sin problemas. Vemos cómo está vamos a ver si se puede apreciar. Vemos cómo está el piñón, ¿no? Cuidado con las arandelitas, no perderlas. Vemos cómo está, ¿no? Todo sucio. Pues toda esta tierrilla que tiene ahí, toda esta tierrilla que tiene pegada y todo eso impide que gire correctamente. Así que lo que vamos a hacer es limpiarlo, dejarlo como una patena, y lo engrasamos y lo volvemos a montar otra vez. Y esa es la forma de asegurarnos pues que el cambio vaya haciendo su trabajo perfectamente. No vamos a andar ahí dando golpes ni forzando nada, porque hay quien cree que esto le doy 2 tirones para allá y para acá y lo llevo y eso y ya no roza o sube o tal. No. Tiene sus tornillitos y esto es un poquito de precisión. Limpieza, de engrase y ajustar poquito. Esto viene pensado para utilizar el cerebro, no la fuerza bruta. Así que venga, vamos a limpiarlo, vamos a ir desmontando. El otro tiene otra ruedita como esta. Tiene otra ruedita como esta y un poquito más abajo. Voy a sacar ahora la cadena de ahí de su sitio. Nos vamos a acordar en la posición que iba luego. A ver si luego nos vamos a volver loco para montarlo. Si tenemos que hacerle una fotografía con el teléfono, para recordar la posición. Si no lo hemos hecho nunca, pues oye, es fácil que a lo mejor luego si lo haces seguido, el desmontaje y el montaje lo recordarás fácil, pero si lo desmontas hoy, a lo mejor luego en una semana no vuelves a montarlo, ahí va, ¿y esto cómo iba? Bueno, pues si le haces una fotografía con el móvil, pues no vas a tener ningún problema. Venga, voy yo desmontándolo y limpiándolo. Bueno, pues ya tenemos el cambio perfectamente limpio. Así que lo que procedemos ahora es a engrasarlo y a comprobar que vaya bien. Bueno, tenemos el cambio limpio y engrasado. No he dicho nada, pero vamos, no hace falta decirlo, ya que le damos un poquito de aceite lubricante a todo el cambio y a los piñones y a las coronas, etcétera, etcétera. Le damos también a la cadena, ya que estamos puestos, lo engrasamos todo.
Antes de pasar a ajustar el cambio, vamos a comprobar, que me he fijado yo, por lo menos en la mía, vamos a ver si se aprecia. Vamos a ver que tiene un poquito de cabeceo. Sujetando del pedal tiene un poquito de juego. Ese juego, ese pequeño baile, no debería de tenerlo. Voy a intentar quitándole el tapón que tiene vamos a ver, aquí tiene ahí un tapón que es un embellecedor. A ver si me alejo un poquito se ve mejor. Lo vemos ahí, ¿no? Esto es un taponcito, se le voy a quitar. Tiene aquí como una muesca, lo único que hay que hacer es meter un destornillador plano, haces un poquito de palanca y sale. Bueno, aquí vemos una tuerca. Ya me estoy empezando a quedar sin luz y se empieza a no ver nada. Vamos a ver si os lo puedo enseñar. Vamos a ver si os lo puedo enseñar. Ahí, ya casi no se ve nada. Es una pequeña tuerca. Tuerca o tornillo, no lo sé exactamente, pero vamos, necesitaríamos una llave de vaso. Voy a ir a por ella y a ver si dándole un apretón se le quita ese baile, o el problema es de dentro de las bolas, de los rodamientos, y entonces habría que desmontar el eje de la corona, el eje de la corona, el eje del juego pedalier, que no me acordaba cómo se llamaba. Si hay que desmontar el juego pedalier, pues la cosa ya cambia porque se complica un poquito. Y habría que comprobar por dentro si tiene todas las bolas, si le falta alguna, si alguna está fuera de su sitio, etcétera, etcétera. Así que esperemos que se solucione con un apretón. Voy a ir a por la llave y ya veremos a ver qué pasa. Pues afortunadamente ha habido suerte, porque era del tornillito este que va aquí. Ya se le ha apretado. Yo creo que ya está bastante apretado todo lo que he podido. Vamos a hacer un poquito de fuerza con una llave. Y yo creo que va perfectamente. Yo creo que ya está suficientemente apretado. Una llave como esta o similar. Una llave de tubo, haciendo palanca con un destornillador o algo así, por el agujerito ese que tiene la llave de tubo, también nos iría perfectamente. Y se ha corregido el problema de holgura. Ya no tiene para nada. Con lo cual me alegro mucho, porque pensaba que iba a tener que desmontar el juego pedalier. Vemos que ya no tiene juego para nada. No tiene juego para nada. Estoy moviendo yo toda la bicicleta. No, se le hemos quitado perfectamente, de lo cual me alegro mucho. Bueno, solucionado. Ya me estaba empezando a preocupar. Digo, bueno, malo. Pero no, ha habido suerte. Se ha solucionado con un apretón de llave. Mejor. Bueno, pues ahora ya sí que sí. Ahora ya nos vamos a meter con el cambio, a comprobar que con la palanca del cambio, que todas las velocidades suben y bajan correctamente, cada una a su posición, y no se nos sale la cadena, ni nos roza, ni tenemos ningún tipo de problema. Vale, pues vamos con ello.